¿Sabías que hace más de 1500 años existió un imperio tan poderoso y avanzado que sus descubrimientos aún impactan nuestro mundo hoy en día? Así es. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los periodos más brillantes de la historia de la India, la era del Imperio Gupta. No fue solo una época de grandes reyes y conquistas, sino el nacimiento de una civilización que alcanzó niveles increíbles de desarrollo en ciencia, arte, cultura y filosofía. El Imperio Gupta, que floreció entre los siglos IV y VI d.C., es conocido como la Edad de Oro de la India clásica. ¿Pero qué significa esto realmente? Durante esta época, India no solo experimentó una expansión territorial y militar, sino también un auge cultural sin precedentes. Fue un momento en el que la literatura alcanzó su máxima expresión. Las matemáticas revelaron conceptos revolucionarios, y las artes reflejaban la profunda espiritualidad y creatividad de la época. Sin embargo, ¿cómo fue posible que un imperio reuniera tanto conocimiento y poder en tan poco tiempo? ¿Qué convirtió al Imperio Gupta en el centro de una revolución cultural y científica que no solo impactó a la India, sino al mundo entero? Ahora vamos a desentrañar el ascenso de este fascinante imperio, desde sus humildes orígenes hasta convertirse en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. ¿Qué estrategias políticas y militares permitieron a los Guptas consolidar su poder y expandir sus fronteras? El Imperio Gupta tiene sus raíces en el siglo IV d.C., cuando un hombre llamado Chandragupta I decidió que era el momento de formar algo más grande que un simple reino local. A pesar de comenzar como un pequeño monarca en el noreste de la India, Chandragupta tenía una visión clara: unificar y expandir su territorio para forjar un imperio duradero. A través de una serie de alianzas matrimoniales estratégicas, como su matrimonio con Kumaradevi, princesa de la influyente dinastía Lichavi, no solo consolidó su poder, sino que ganó legitimidad y prestigio entre las tribus y reinos vecinos. Estos movimientos políticos fueron tan efectivos que se le considera el verdadero arquitecto del ascenso Gupta. Pero Chandragupta I no fue el único responsable de esta expansión. Su hijo, Samudragupta, tomó las riendas del imperio y demostró ser mucho más que un heredero al trono. Era un genio militar. A lo largo de su reinado, Samudragupta llevó a cabo numerosas campañas de conquista, expandiendo el dominio Gupta desde el Himalaya en el norte hasta casi el centro de la India. Su habilidad para derrotar y luego integrar a los reinos conquistados, permitiéndoles cierta autonomía a cambio de tributos, fue clave para el crecimiento del imperio. Pero lo más interesante es que no solo fue un conquistador, también fue un amante de las artes y se ganó el título de El Napoleón de la India por su brillantez en equilibrar la guerra y la cultura. Sin embargo, la expansión del Imperio Gupta no se logró solo con fuerza militar. Las alianzas políticas jugaron un papel crucial. Samudragupta supo utilizar las conquistas no solo para obtener territorios, sino también para establecer redes diplomáticas. Muchos de los reinos vecinos no fueron destruidos, sino que se convirtieron en aliados bajo su mando, lo que permitió mantener una estabilidad territorial sin necesidad de constante intervención militar. Este enfoque equilibrado entre la diplomacia y la guerra le permitió a Samudragupta crear una red sólida de poder y lealtad que fortaleció aún más al imperio. Con el imperio en plena expansión y consolidación bajo estos dos grandes líderes, surge una pregunta intrigante. ¿Cómo logró el Imperio Gupta no solo mantenerse a flote, sino florecer durante esta época, permitiendo que la cultura y el conocimiento brillaran tanto como el poder militar? La era Gupta no solo fue un periodo de expansión territorial, sino que también fue testigo de una explosión cultural sin precedentes. Durante el reinado de los Gupta, el arte, la literatura y la filosofía alcanzaron un esplendor que marcaría a la India por siglos. Este periodo se convirtió en un punto de referencia cultural, y lo que es más sorprendente es cómo la creatividad y el conocimiento prosperaron bajo un gobierno que equilibraba magistralmente la guerra y la paz. Uno de los mayores exponentes de este renacimiento cultural fue Kalidasa, considerado el Shakespeare de la India. Poeta y dramaturgo, Kalidasa creó obras de una belleza y profundidad inigualables.
Su obra más famosa, Shakuntala, no solo capturó la esencia de la literatura clásica india, sino que también influenció a poetas y escritores de otras civilizaciones. Kalidasa no era simplemente un hombre de palabras. Su poesía era un reflejo de la conexión profunda entre la naturaleza, los seres humanos y el cosmos, lo que resonaba con las creencias espirituales del hinduismo de la época. Su trabajo encarnaba el auge literario que estaba teniendo lugar en todo el imperio, donde la lengua sánscrita alcanzó su máximo esplendor como el vehículo para transmitir las más grandes ideas filosóficas y artísticas. Pero el esplendor cultural no fue lo único que definió esta era. En términos científicos, el Imperio Gupta hizo contribuciones que resonarían a través de los siglos. Uno de los logros más destacados fue el concepto del número cero, un avance revolucionario en matemáticas que cambió la forma en que el mundo entero comprendía los números. Este descubrimiento permitió el desarrollo de nuevas teorías matemáticas que influirían en otras civilizaciones y eventualmente en la matemática moderna. Aryabhata, uno de los astrónomos y matemáticos más famosos de esta época, fue quien llevó estos avances aún más lejos. En su tratado Aryabhatiya, propuso la teoría de que la Tierra no solo era redonda, sino que giraba sobre su propio eje, una idea que desafió las creencias tradicionales de la época. Además, calculó con una precisión asombrosa la duración del año solar, estableciendo un precedente para los futuros estudios en astronomía. La medicina también alcanzó avances significativos. Los textos médicos de la época documentaron prácticas avanzadas de cirugía y se exploraron tratamientos para enfermedades que demostraban un conocimiento profundo del cuerpo humano. El sistema médico Ayurveda, aunque más antiguo, fue refinado y promovido durante el periodo Gupta, lo que permitió a los médicos guptas tratar a pacientes de formas que parecerían modernas para su época. En cuanto a la religión, el Imperio Gupta fue un periodo de renacimiento y tolerancia. El hinduismo resurgió como la religión predominante, especialmente bajo la figura de Vishnu y Shiva. Los templos comenzaron a adornar el paisaje, y la arquitectura reflejaba la riqueza espiritual de esta religión. Sin embargo, lo más interesante de este resurgimiento fue cómo convivía con otras religiones. El budismo y el jainismo también florecieron bajo el reinado Gupta, ya que el imperio promovía una política de tolerancia religiosa. Esta diversidad no solo permitía una coexistencia pacífica, sino que además enriquecía el pensamiento filosófico y cultural, creando un ambiente de intercambio y respeto entre distintas creencias. La libertad religiosa y la diversidad filosófica marcaron un hito importante en la historia de la India, ya que promovieron un ambiente de innovación intelectual y artística. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo afectó este renacimiento cultural y científico al gobierno y la economía del imperio, permitiendo que prosperara por tanto tiempo? El éxito del Imperio Gupta no solo se debió a sus logros culturales y científicos, sino también a la manera eficiente en que fue gobernado. Los Gupta entendieron que para mantener un vasto imperio estable, era necesario un sistema administrativo bien organizado pero flexible. En lugar de concentrar todo el poder en una única capital o figura, adoptaron un enfoque descentralizado. Los gobernantes locales, que muchas veces eran antiguos reyes o líderes de los territorios conquistados, mantenían cierto grado de autonomía, pero siempre bajo la supervisión de la autoridad imperial. Esta estrategia permitió que las regiones remotas se sintieran integradas al imperio sin sentirse oprimidas, y al mismo tiempo mantenía la lealtad de los nobles, quienes administraban esas zonas en nombre del emperador. El sistema de gobierno se basaba en una jerarquía organizada, donde los altos funcionarios, conocidos como Kumaramatías, supervisaban las provincias. A nivel local, la administración se dividía en distritos llamados Vishayas, y el control de estos recaía en funcionarios reales que se encargaban de la recaudación de impuestos, la administración de justicia y la supervisión del comercio. Este sistema no solo era eficiente, sino que garantizaba un flujo constante de recursos hacia el centro del imperio, a la vez que permitía el desarrollo local.
Por otro lado, la prosperidad económica del Imperio Gupta fue notable. Ubicados estratégicamente entre rutas comerciales terrestres y marítimas, los Gupta aprovecharon al máximo su posición geográfica. Las rutas terrestres conectaban la India con China, Persia y el Imperio Romano, lo que facilitaba el intercambio de productos como especias, seda, piedras preciosas y productos textiles. Por otro lado, las rutas marítimas hacia el sureste asiático, Arabia y África permitían la exportación de mercancías como marfil, algodón y pimienta. Este intercambio internacional no solo enriqueció al imperio, sino que también permitió el flujo de ideas y tecnologías que contribuyeron a su florecimiento cultural. El uso de monedas de oro y plata fue otro símbolo del apogeo del imperio. Estas monedas, que mostraban imágenes de los emperadores Gupta, no solo circulaban dentro de las fronteras del imperio, sino que también eran valoradas más allá de ellas, en lugares tan lejanos como Persia y el Mediterráneo. Las monedas no solo servían para facilitar el comercio, sino también como una muestra de la riqueza y estabilidad del imperio. La economía de los Gupta era tan próspera que sus emisiones monetarias se mantuvieron constantes a lo largo de su reinado, lo que también refleja la solidez financiera del Estado. Con un sistema administrativo eficiente y una economía en auge, la prosperidad del Imperio Gupta parecía asegurada. Pero, ¿cómo lograron mantener esta estabilidad frente a los desafíos externos e internos que eventualmente enfrentarían? El esplendor del Imperio Gupta, que había alcanzado grandes alturas, comenzó a desmoronarse bajo el peso de las amenazas externas e internas. Uno de los mayores desafíos que enfrentó el imperio fue la invasión de los hunos blancos, también conocidos como los hunas. Estos guerreros nómadas, originarios de Asia Central, comenzaron a presionar las fronteras norteñas del Imperio Gupta a mediados del siglo V a.C. Inicialmente, los Gupta lograron resistir sus ataques, pero la constante necesidad de defender sus territorios debilitó tanto sus recursos como su ejército. Las campañas defensivas agotaron las arcas del imperio y desangraron sus fuerzas militares, forzando a los emperadores Gupta a replegarse y ceder algunas de sus tierras. Sin embargo, no fueron solo las invasiones externas lo que erosionó el poder Gupta. Dentro del imperio, la fragmentación comenzó a surgir como un problema serio. Con el debilitamiento de la autoridad central, los gobernantes locales empezaron a actuar con mayor independencia, reduciendo así la cohesión del imperio. Además, los problemas sucesorios intensificaron esta crisis. Tras la muerte de los grandes emperadores, la lucha por el trono se convirtió en una cuestión de disputa entre príncipes y nobles, lo que fracturó aún más la estabilidad interna. La falta de liderazgo fuerte y claro facilitó la desintegración del sistema administrativo que había mantenido unido al imperio. Finalmente, hacia finales del siglo VI d.C., el Imperio Gupta, que una vez había dominado gran parte del subcontinente indio, se fragmentó en una serie de pequeños reinos regionales. La autoridad imperial desapareció, y lo que alguna vez fue una potencia cultural, científica y militar, se disolvió en facciones más pequeñas que luchaban por el control local. Así terminó una de las eras más gloriosas de la India clásica, dejando un legado de arte, ciencia y cultura que influenciaría a las generaciones venideras. Pero, incluso en su ocaso, una pregunta queda en el aire. ¿Qué legado cultural y científico dejó el Imperio Gupta que todavía resuena en el mundo moderno? El legado del Imperio Gupta perdura como un faro de innovación y creatividad, cuyos ecos han resonado mucho más allá de las fronteras de la India. Los logros científicos y culturales de esta era dorada no solo transformaron la sociedad india, sino que también influyeron en otras civilizaciones de Asia e incluso del mundo. Por ejemplo, la introducción del concepto del número cero revolucionó las matemáticas a nivel global, sentando las bases para futuros desarrollos en álgebra y geometría que serían adoptados por el mundo árabe y más tarde por Europa. Los avances en astronomía de Aryabhata, quien postuló que la Tierra gira sobre su propio eje, también inspiraron estudios en otras culturas, ayudando a dar forma a nuestra comprensión del universo.
El impacto del Imperio Gupta también se puede ver claramente en la arquitectura y el arte que nos dejaron. Los templos y esculturas de esta época reflejan un refinado sentido de estética y espiritualidad. Ejemplos notables incluyen el templo Dashavatara en Deogar y las impresionantes esculturas de las cuevas de Ajanta y Ellora, que siguen fascinando a turistas y estudiosos por su detallado trabajo en piedra. Estas creaciones no solo son símbolos de la devoción religiosa de la época, sino también del apogeo artístico Gupta, con un estilo que influiría en la arquitectura de futuros reinos indios. La influencia del Imperio Gupta en la historia de la India es profunda y duradera. Los imperios que surgieron después, como los Chalukyas y los Palas, se inspiraron en los sistemas de gobernanza y en los logros culturales de los Gupta. Incluso en la era moderna, la Edad de Oro del Imperio Gupta es recordada como un momento clave, un símbolo de la grandeza y el potencial de la civilización india. Su legado es una fuente de orgullo nacional, reflejando una época en la que la India no solo era un centro de poder, sino también un faro de conocimiento que iluminaba al mundo. Pero la verdadera pregunta que surge al mirar hacia atrás en esta era es: ¿cómo continuarán los logros del Imperio Gupta impactando nuestra visión de la historia y el futuro del subcontinente indio? El Imperio Gupta dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Durante su apogeo, India no solo fue un centro de poder político, sino también un faro de conocimiento, cultura y arte que iluminó al mundo. Desde los avances en matemáticas y astronomía hasta la exquisita literatura de Kalidasa, los Gupta elevaron el estatus cultural y científico de su civilización a alturas que aún hoy son admiradas. Su legado arquitectónico y artístico sigue siendo un testimonio viviente de una era donde la creatividad y el ingenio alcanzaron su máximo esplendor. Aunque el imperio finalmente sucumbió a las presiones internas y externas, su influencia persiste. Inspiró a generaciones futuras de líderes y artistas y sigue siendo una fuente de orgullo para la India moderna. A través de los siglos, la Edad de Oro del Imperio Gupta continúa siendo un recordatorio del increíble potencial humano para crear y avanzar en tiempos de paz y estabilidad. En resumen, el Imperio Gupta nos dejó más que monumentos y descubrimientos. Nos dejó un ejemplo de cómo una civilización puede brillar en todas las áreas del conocimiento y, a su vez, marcar el curso de la historia mundial. Y la pregunta que queda para reflexionar es: ¿qué podemos aprender hoy de este glorioso pasado para enfrentar los desafíos del futuro? Gracias por acompañarnos en este video de Viajando en el Tiempo. No olvides darle like y suscribirte para más videos. Nos veremos pronto.